El agrado de presentarles el programa Odres Nuevos, conducido por la hermana Rosalía Carballo. Odres Nuevos. Y en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. El vino nuevo se echa en odres nuevos. San Mateo 9:17. Le invitamos a quedarse en nuestra sintonía este y todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Odres Nuevos. Comienza ahora. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? Amén. Muy buenas tardes amigos, hermanos y todos los que están en nuestra sintonía. Es un gusto y una bendición el poder saludarles. Y bueno, gracias a Dios por esta semana que ya concluimos, ¿verdad? Y tenemos la antesala de la próxima semana, primeramente el Señor, que todos estemos bien, bendecidos, prosperados y en victoria, por supuesto, ¿verdad? Así que el Señor les guarde, les bendiga. Si tiene su Biblia por allí y quiere escuchar completamente, quiere estudiar la palabra juntamente conmigo, le agradecería un montón, porque me gusta que las personas que sintonizan el programa queden bien claras del plan de Dios, la historia de la iglesia y tantas cosas de las cuales queremos tocar algunos puntos hoy. Entonces aquí pues tenemos aquí un poquito del capítulo 21 de Apocalipsis, pero vamos a orar primeramente al Señor pidiendo su dirección, su cobertura, que no hayan interferencias del enemigo, porque ese es el trabajo de él. En primer lugar pues oramos y nos ponemos de acuerdo, dice la palabra, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estoy yo en medio de ellas, dice el Señor, no lo digo yo, ¿verdad? Simplemente estoy dando a conocer un trocito de la palabra del Señor. Bueno, aquí estamos ya bendecidos, prosperados y en victoria. Espero que esos ríos de agua viva fluyan en la vida, como dice San Juan 7:38, que los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Dice el Señor, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que el pueblo del Señor, así somos. Esa agua está fluyendo, corriendo, siempre limpia, pero con vida, ¿verdad? Porque hay quienes aparentan ser ríos claros, hermosos, pero solo se escucha como esos ríos que son claros y bonitos, por supuesto, que se ven bonitos, hermosos, esas corrientes que son tan lindas, pero muchas veces esas aguas están estancadas y están allí que no crecen, y también no hay vida marítima, ni peces, ni nada por el estilo, que quiere decir que el creyente o el hombre o la mujer que conocen del Señor tienen que mantenerse fluyendo y corriendo con esos ríos de agua, de vida. Y por supuesto que esas corrientes de agua viva nos dan vida, nos bendicen a nosotros, nos motivan y nos empoderan para continuar predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es lo que el Señor nos ordenó en la gran comisión. Así es que id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es que no es preciso que usted vaya a bautizar o hacer creer a la gente a la fuerza, pues. Pero sí es preciso que la palabra del Señor fluya y corra y escuchen los que quieran oír, y no la escuchen los que no quieren oír, como le dijo el Señor Dios Padre al profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, que le dijo: hijo de hombre, ve y predica, ve, profetiza y habla de mi palabra, porque yo te he dado frente como de pedernal, para que permanezcas. También le mostró el río que corría
y primeramente le llegaron a los tobillos las aguas, después a las rodillas y después al cuello. Algunos en la alabanza dicen a las rodillas, a la cintura y bueno, ahí por ahí va, ¿verdad? Pero más o menos es un poco acertada. Y nosotros pues no vamos a estar solo como espectadores, ni tampoco vamos a esperar que el Evangelio sea solo los 5 libros del Pentateuco, así como con los que dejó Moisés, que es el libro de la Torah, que en los cuales los judíos originales practican y creen, ignoran a nuestro Señor Jesús. Pero nosotros, como hemos aprendido a leer, a estudiar la palabra de principio a fin, sabemos las profecías, que Moisés fue un profeta que ordenó, que usó el Señor ¿para qué? Para escribir los mandamientos y para darle a conocer su plan divino y su plan de redención aún para la iglesia del presente. Así es que no hay motivo por los cuales nosotros podamos estar estancados como las aguas en el tanque de Betesda, que solo corrían una vez y el que estaba más rápido a sumergirse en ellas era el que encontraba vida, y los demás pues esperaban hasta que se llegara un año. Imagínense cuánto tiempo duró este hombre, 38 años en ese aspecto, con el hecho allí. Pero cuando el Señor llega, todo cambia. El momento de Dios, todo cambia rápidamente, independientemente de quién se trate o tu estado físico o postrado como estés. Pero la palabra del Señor, el Señor lo dice, que nada es imposible para Dios y que todo es posible si podemos creer. Así es que en esta tarde vamos a presentarnos delante del gran trono, delante del trono del Señor, para que Él envíe esa chequina a vidas y vida, para poderle dar un mensaje con vida, con la unción del Espíritu Santo. Por supuesto que eso no está en mí, eso es fluye del río de Dios hacia nuestras vidas, y no importa la distancia, dentro o fuera de la ciudad o de Honduras, del país de Honduras, de las fronteras de Honduras, y dentro y fuera de Honduras, allá donde estemos llegando en esta tarde. Dios les bendiga rica, grande y poderosamente. Les amo y les aprecio, hermana Carolina, amiga Chandel y todos aquellos, Sarita Inestrosa, el hermano Lenín Cerda, todos. Si me he escapado un nombre, pues mil disculpas, pero ahorita pues aprovechamos el tiempo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de su presencia, Rey de los cielos, para darle la honra, la gloria y la alabanza, oh Dios mío, y para darle gracias, Señor, por este nuevo atardecer hermosísimo, por la gran oportunidad, Dios mío, que nos da para poder disfrutar, Señor, y contemplar, Señor amado, y poder enviar el mensaje, Señor, el Evangelio eterno, Padre, que viene de ustedes, Dios mío. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, a mí y a todos mis amigos y hermanos que en esta tarde están en sintonía, familiares y todos los que nos sintonizan allí en Estados Unidos, en Florida, en Charlotte, en Tennessee y en otros estados, en Nueva York, hermana Estelita MC Juan. Dios le bendiga, hija, ¿cómo está? Espero que bien, y así cada uno por nombre, todos mis hermanos y hermanas que están en este país, en diferentes estados. Dios mío, bendígalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lleve la provisión, cual sea su necesidad, Dios mío. Usted sabe el tormento que están sufriendo, Padre, en todos los estados, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero eso no es suyo, Padre, es parte
del enemigo, Señor amado, y usted lo sabe muy bien, oh Padre. Estamos confiando y esperando, oh Rey de los cielos, su infinito amor y el poder de la unción de su Espíritu Santo para dar la resiliencia a cada hermano que está allá, Señor, habitando. Oh Dios del cielo, en esta tarde envía, Señor, esa chequina preciosa que llene y conforte de esperanza, de fe. Y si hay enfermos, Señor, el bálsamo sanador de esa chequina sanadora puede llegar a diferentes lugares, dentro y fuera de este país, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, sean cubiertos en el nombre de Jesús por el poder y la protección de nuestro Dios. Así, mi Dios, en esta tarde, allá en diferentes países, en Panamá, en Chile, en Argentina, Dios de la gloria, bendice a mis hermanas y mis hermanos de todas las iglesias de ese país. Oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí en Panamá también, donde hay sintonía de este programa, oh Dios mío, bendice mi familia ya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Su Espíritu Santo esté llegando, fortaleciendo la vida de mis familias allá, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, guarda y provea. Sana a algunos, si está enfermo, Padre, lleve el bálsamo de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Padre, yo me presento delante de su presencia, presento y dedico esta tarde este programa para su honra y para su gloria. Dedico, Padre amado, esta transmisión donde espero que sea usted, Padre amado, limpiando, Señor, los aires, Padre, en este país, dentro y fuera de los países. En el nombre de Jesús yo me presento también delante de usted, suplicando su gracia, su chequina, su poder, su autoridad y sabiduría, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias, Padre, que esa preciosa palabra nos sustente a todos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, mis amadas, ya el que no sintió presencia divina de nuestro Dios, pues, bueno, será en otra ocasión, ¿verdad? Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No está momentáneamente en nuestras vidas, como muchos creen por ahí, que el Espíritu Santo se va y se viene, y que cuando se reúnen en el templo, el Espíritu Santo empieza a fluir. No es así. El Espíritu Santo es nuestro Paracleto y habita dentro de nosotros. Solamente que tenemos que aprender y escuchar lo que dijo Pablo a Timoteo, que no apagues el don que está en ti, que fue impuesto por los presbíteros de la iglesia. Así ustedes también, de cualquier forma, en la forma que lo hayan recibido, esa unción o le hayan conocido, y aún todavía si no tienen el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la unción, la promesa de Dios está para toda la iglesia y para todos los que deben creer, y a los que vienen creyendo, esta generación y hasta la final. No sabemos hasta dónde el Señor nos va a permitir estar en este siglo donde estamos viviendo, y este núcleo de tierra, este cósmico de la tierra, este lugar, pues, sea pues alcanzado por ustedes. En el nombre de Jesús, que mayor interés, les agradeceré muchísimo por sus reproducciones. Seguimos adelante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo ante su presencia. Aquí está la palabra. Leo para ustedes capítulo 21 del 1 en adelante. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo vengo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí nos está enseñando el Señor el último juicio quizás que la tierra va a recibir por su rebeldía y por evitar a toda costa. Han aborrecido al Señor, han aborrecido el Evangelio, han aborrecido sus profetas allá lejos en aquellos países, han aborrecido a sus misioneros, los han asesinado y los han matado. Han aborrecido a todo lo que les huele a palabra de Dios y al Evangelio. Porque si bien en algunos países, algunas partes pues creen en el primer libro de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, pero siempre pues más o menos ellos tienen algo de temor hacia el Señor, pero todavía les falta el complemento, que es terminar el libro de Apocalipsis y llegar hasta ahí para enterarse de todo el plan divino de Dios que está trazado desde el principio de la creación. Cortó por un tiempo, cortó el Señor, y después levantó nuevos profetas que fueron los que hablaron de nuestro Señor Jesucristo, de dónde su descendencia, de dónde quiénes iban a ser sus progenitores, de qué tribu iba a surgir el Hijo del Hombre, y así sucesivamente. Pero nosotros estamos ya persuadidos de todo lo que aconteció, y aún lo que va a acontecer, y aún lo que está aconteciendo. Porque mire, esto de la persecución que se dicen, que la marca, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, pues en eso quiero dejar un poco de claridad para todos aquellos que están, aterrorizados por esas persecuciones. Pero sabemos que el Señor está mostrando a las cristianas, a los cristianos, a las iglesias, la forma, una similitud como cuando la iglesia fue perseguida por Hitler y por todo eso. Ya sabemos que fue un pacto que hicieron, ya sabemos, Hitler con la cabeza de los tradicionalistas, que de ahí depende. Hay suficiente millonarias de dinero, de euros, de dólares o de la clase de moneda que sea, que está circulando, siendo pagada por bandas que están siendo pagadas por medio de la cabeza principal de la Gran Babilonia. Y eso es lo que vamos a tocar un poco de Hitler. Vamos a ver por qué persiguió a los cristianos, a los judíos, por qué razón, cómo lo hizo, quién le ayudó, quiénes lo hicieron,
quiénes lo consumaron, qué países, qué religiones, y todo esto pues no es de ahora, no es ahorita en el presente que se está dando esto. Por eso quiero hablarles un poco de esto. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de Hitler. Pues vamos a darles un poco. Dice la palabra, dice la historia, esta doctrina preparó el terreno sobre el cual se pudo construir una superestructura de odio, como la que tenemos ahorita en el presente, que hay una superestructura de odio, de persecución, bien organizada en todos los países que, por ejemplo, donde no aceptan la palabra del Señor y todo lo que huele a Biblia, a cristiano y a prédica, lo quieren exterminar, como quisieron en aquel tiempo del holocausto, del santo holocausto mal llamado por la Gran Babilonia. En esa ocasión, Hitler pues tiró su propaganda, se lanzó, salió electo como presidente de ese país. Y entonces, por ejemplo, vemos aquí lo antisemitismo, vemos aquí el odio del antisemitismo teológico, alcanzó su auge en la Edad Media. Entre las manifestaciones de los antisemitismo más comunes en todas las edades, y se encuentra lo que ahora llamamos pogrom, ataque contra los judíos para poder ser parte de residentes locales y frecuentemente alentados por las autoridades. Alentados por las autoridades, los programas a menudo eran incitados por rumores y crímenes. Los judíos a menudo se convertían en el chivo expiatorio de muchas catástrofes naturales. Por ejemplo, algunos clérigos predicaban y algunos feligreses creían que los judíos trajeron la peste negra. Imagínense, la peste negra. Y entonces, como retribución a sus supuestas prácticas blasfemas y satánicas. Imagínense qué similitud hay. Siempre se repite la historia en la iglesia cristiana, y es por lo tanto que la iglesia debe de estar apercibida y debe de darle vida a ese río que fluye en sus vidas para que hagan y practiquen conforme a la palabra de Dios. Vemos que las técnicas modernas de propaganda, que incluían imágenes fuertes y mensajes simples, ayudaron a impulsar a Hitler, nacido en Austria, que de ser un extremista poco conocido, se convirtió en uno de los principales candidatos de las elecciones presidenciales alemanes en 1932. Así es que mire la similitud que tiene este asunto, que ahora pues con la misma historia se vuelve a repetir. Los condiscípulos de aquel Hitler del pasado ahora quieren repetir la historia para hacer desaparecer la iglesia cristiana, los judíos y todas las religiones, y aún el paganismo está siendo financiado. ¿Para qué? Ese paganismo, para la brujería, para todo eso. Ahorita mismo se sabe que en las montañas de Roatán hay un hospital clandestino donde van a parar los niños y las niñas secuestradas para cambiarles de sexo, para cambiarles de cerebro, para hacerles creer que son femeninos a los niños, y a las niñas que son, las que son naturales, convertirlas en varones si así lo desean. Entonces, yo no sé, mi amado hermano, mi amada hermana, amada iglesia del Señor,
qué tan lejos te pregunto, estás tú acerca de todo esto, acerca de tanta delincuencia que es ahorita mismo el auge de los delincuentes, el ser financiados para hacerle la vida difícil, exterminar, darle fuego, incinerar a las personas, asesinarlas, quemarlas, secuestrar niños, secuestrar niñas. Cuiden sus niños, amados hermanos. Ese es un flagelo terrible que está siendo propagado cada día y cada vez más, cada minuto, cada segundo, por las artimañas del enemigo. Porque ahí van a parar los niños y las niñas secuestradas. Es una banda también bien organizada de otros países y también de la misma Babilonia. Porque de esta manera hicieron los judíos, que hicieron creer a los perseguidores, pues, que los niños lo ocupaban como chivos expiatorios para holocausto. Y todo eso sembró, despertó un odio espantoso para la persecución de la iglesia de los judíos. Las tiendas de los judíos fueron incineradas, quemadas. Las mujeres embarazadas abrieron sus vientres y sacaron los niños y se los daban a comer a sus abuesos, a sus perros. Entonces, hermano, hermana, esto no es cosa fácil. Si usted está durmiendo, si aquí usted está ahí atenido, haciendo que sirve, haciendo el parapeto con actividades de otras índoles que sí en cierta forma se asimila al aprendizaje y a la palabra, pero esas actividades, mi amado hermano, no paran más que alegría de un rato, de satisfacción de un rato, de una actividad, de estar activando para adelantar el dinero, la finanza del templo. Eso se da, ¿sabe por qué? Porque los miembros lastimosamente, aunque tengan dinero suficiente, que unidas estas personas con ese dinero, con esa riqueza que tienen, se unieran para tener un templo más hermoso, una casa pastoral, una sala de conferencias y tantas cosas, pero para hacer todo eso, esos sueños realidad, hay que trabajar, pero en el espíritu, para que el Señor provea ese interés y ese empoderamiento para cada hombre, para cada mujer, para cada iglesia, así como lo hacía la iglesia primitiva, que todos lo tenían en común. Dice la palabra que repartían sus bienes, cuidaban a las viudas, en fin, y el evangelio se estaba predicando, estaban cubiertas las necesidades básicas de la iglesia. Pero hoy en el presente, como dijo un profeta de los menores, que están sus casas bien artesonadas, bien preciosas, presentables, el garaje de sus casas con 3, 4, 5 carros, y vámonos las fiestas, las festividades de cumpleaños, estas fiestas de esto, de lo otro. En la Biblia solo encontramos la fiesta en las bodas de Canaán, nada más. De ahí, eso de fiestas y de esto y lo otro de cumpleaños, fue el rey Herodes que lo hizo, que en ese cumpleaños quien le había pedido que celebrara la fiesta era la mujer de Herodes. Y resulta ser que cuando Juan les predicó la palabra, entonces esta mujer lo había planeado todo para atrapar a Juan, encarcelarlo y decapitarlo. Así que ha sido la historia, es una partecita leve con una similitud a lo que se está dando hoy. Pero vamos adelante. Entonces vemos que allí estaba el cumpleaños del rey Herodes, estaba la hija, la entenada de Herodes, pues, por decirlo así, estaba danzando y a él le fascinó y le pidió que qué quería, que se le obsequiara por el cumpleaños, y ella pidió en un plato la cabeza de Juan Bautista. Ahí terminó Juan Bautista y así sucesivamente. Los profetas mayores no fue nada fácil su exterminio y desaparición por completo. Hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora viene de Malaquías hacia el Apocalipsis,
todos los profetas que han sido asesinados. Después de eso, la historia de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Señor, que 11 fueron quemados, asesinados, crucificados, con los pies para arriba y la cabeza hacia abajo, y solo Juan el teólogo, que escribe las cartas, las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis, tuvo gran sufrimiento y persecución, si bien es cierto, pero allá en la década de aquel rey malo que también estaba persiguiendo a la iglesia de una o de otra forma, atrapó a Juan y lo echó a la cárcel en la isla de Patmos. Ahora vemos que en la isla de Patmos, allí Juan el teólogo, allí fue inspirado por el Señor a escribir y declarar las visiones que el Señor le reveló a él. ¿Para qué? Porque el Señor habló en el libro de los Hechos cuando le dijo a los apóstoles: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Y me seréis testigo en Judea y todos los términos de la tierra. No les dio el bautismo del Espíritu Santo para que estuvieran danzando en la iglesia, para que estuvieran haciendo fiesta, para que estuvieran con envidia, con celos, con iras y contiendas, que se enojaran por los mensajes fuertes que se dan, por ejemplo, similar a este. No los aceptan, porque no aceptan la realidad que están viviendo, que estamos viviendo. Pero lastimosamente en el siglo que estamos viviendo, si el siglo XXI creo yo que estamos, entonces es ahora. Las trompetas de Dios están por sonar, los sellos de Dios, el sello de Dios está por abrirse, las trompetas, la copa de la ira de Dios. Y la iglesia, muy bien, gracias, divirtiéndose, ocupan hasta bosquejos ajenos para predicar con bosquejos ajenos, y eso da a entender lo poco que estudian la palabra de Dios, lo poco que oran, solo en el momento que se inspiran. Pero estas inspiraciones son de otra persona que la inspiró el Señor. Entonces, lo cual quiere decir, y es mi pensar y decir, que sirven pan calentado. Lo recalientan y vamos, y salen del paso y gritan, lloran, cantan, danzan, se ríen. Imagínense, hay que brillar con luz propia uno. Hay que ser luz propia. Dice el Señor: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Así es que mi hermana, mi hermano, ya bote esos bosquejos, comience a brillar con luz propia, que el Espíritu Santo divino y precioso, que ungió y empoderó a aquellas personas a escribir el mensaje que usted están compartiendo, es también ese Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo también nos inspira a nosotros. En mi vida nunca jamás he predicado con bosquejos ajenos, porque yo le he dicho al Señor: enséñame a brillar con luz propia, y el que quiera escuchar que me escuche, y el que no quiera escuchar pues que no me escuche. Pero es importante que la iglesia empiece a dar luz propia, que no le preste luz propia como lo hace el sol y la luna, que el sol le presta brillo y luz a la luna para poder brillar con ímpetu en los días especiales de luna. Así que nosotros no somos luna, nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, nacidos, restaurados, empoderado con el poder del Espíritu Santo ahora. Así que ahora, mujer, comienza a orar. El Señor te va a dar un caudal de sabiduría y de unción para brillar con luz propia. Así que, hermana y hermano, así es, nos hace entender la palabra del Señor. Ahora vamos a ver qué nos dice otros trocitos de la palabra del Señor. Vámonos vámonos a la palabra de Dios. Busque su Biblia, cambie su página, su capítulo,
y vamos al capítulo Mateo 24, 5. Yo no sé si ustedes lo tienen preparado, pues yo creo que lo voy a tener que buscar porque no lo tengo, pero ya lo vamos a encontrar. Usted y yo lo vamos a encontrar. Somos inteligentes para saber cómo encontrar las citas de la Biblia, ¿verdad? Porque así nos manda el Señor a eso. Mateo 24, dice la palabra de Dios en Mateo 24 de la siguiente manera. Mateo 24, yo no sé si ya lo encontró usted, pero es importante estar completamente informado, que nadie ignore la palabra de Dios. Dice la palabra, dice el Señor en su palabra, que Él no dará por inocente al culpable. Tú tienes mucha responsabilidad para con tu vida espiritual. Usted no tiene responsabilidad de otra espiritualidad ajena, porque no vamos a depender tampoco de espiritualidades prestadas. Hay que buscar el Espíritu Santo, la palabra, la oración, que es el caudal donde el Señor nos ha puesto el potencial en nuestras vidas, en nuestra capacidad, que nos ha hecho hombres y mujeres con la mente de Cristo para desglosar el mensaje de la palabra de Dios. Ahí vemos Mateo 24, 5. 24, 5 dice de la siguiente manera: y oiréis, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peces y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, este Mateo pues nos está llevando a una historia sobrenatural, que es en la cual, pues por ejemplo, en primer lugar, la persecución y el cumplimiento y las señales del fin. Y es importante que todos estemos enterados y encontremos la palabra oportuna en el momento oportuno, para que esa palabra fluya como ríos de agua viva de su ser, de ese interior que el Señor le ha dado. Entonces, pues, vamos a oír por ahí otro momentito a Segunda de Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice capítulo, epístola o epístola 2, y seguimos adelante. Segunda de Pedro, creo que aquí está. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambos despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis gloria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como no desde el principio de la creación. Es decir, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció. Escuche bien el verso 6, que interesante. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos
y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escuche bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vemos el 10, que ahí está más serio. Pero el día del Señor vendrá, escuche bien, iglesia del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser hechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa mansedumbre, esperando y apresurando para la venida del Dios, en el cual los cielos también se van a encender, encendiendo, serán deshechos. Los cielos van a ser deshechos, mi amado, y los elementos siendo quemados se pudrirán. Pero nosotros, la iglesia que se purifica y que se santifica y que está esperando en realidad su redención y que está tratando de corregir su actitud actual, cómo está su autoestima, su vida apegada a lo que no debe de apegarse. Como cristianos debemos de apegarnos a la palabra de Dios, a buscar con temor y temblor cuidar de nuestra salvación, como lo dice la palabra. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible y en paz, tened entendido que la presencia de nuestro Dios, escuche bien, iglesia, ustedes, hermanas, hermanos, a quienes me escuchen dentro y fuera de este país, de nuestras fronteras y de aquí mismo, dice el verso 14 al 15: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo dice, segunda de Pedro, hasta primera de Juan es la que leímos. Segunda de Juan, no me equivoco, ya pasamos a Juan, pero sí, segunda de Pedro, es el último capítulo, el capítulo 3 de segunda de Pedro, perdón. Esas son las palabras que el Señor nos da en este día para seguir creciendo en conocimiento, no tener ese conocimiento guardado como en un cofre que hasta se enmojecen los artículos guardados en los cofres. Así está la iglesia de hoy, preparándose, instruyéndose para saber más, para esto que el otro, que los discipulados y no sé cuántas cosas más, que grupos de crecimiento, si es que los hay, en otras cosas que nada, absolutamente nada de eso está en la palabra de Dios, y no lo demanda el Señor con un mandamiento imperativo. El mandamiento imperativo es cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, cumplir la gran comisión, hacerla, cumplirla y vivirla. Son tres temas diferentes: hacerla, cumplirla y vivirla. No es asunto que así por así, cristianos alegres,
por una hora, por un momentito, por un segundo, y a la hora de la alabanza danzan, gritan, bailan y tanto escándalo y cosas que se cree que ya están, pero solo son ríos que se estancan, así como el tanque de Bethesda, y así sucesivamente. Pero el mandato del Señor y su promesa es que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La iglesia está demandando, el Señor está demandando esas corrientes que Él ha enviado, la unción, el poder, la sabiduría, la fuerza, la resiliencia. Todas estas son cualidades y fruto del Espíritu Santo que la iglesia debe practicar, ponerlos por obra, no solo quedarse con teorías y teorías y teorías. Está bien que la palabra se aprenda, excelente, pero también más responsabilidad se obtiene cuando las personas nos preparamos y no desarrollamos, nos quedamos solo con la teoría, y así como el tanque de Bethesda, guardados, estancados por toda la vida, que solo por ratitos, como el cajón, que por tiempo le quitan la tapa para que se llene todo lo que hay necesidad de llenar. Pero bien, la iglesia no es así. La iglesia tiene que tratar, tenemos que tratar, por supuesto que me incluyo yo, a superar nuestra conducta, esa conducta de iglesia de envidia, de odio, de rencor, de desunidad, que solo un grupito determinado y ahí nadie más, que solo las directivas y nadie más. Lo demás que no es directivo ahí queda aislado y silenciado hasta que al fin que el Señor nos lleva o nos lleve, pues ahí para nuestra historia. Pero mientras, para la iglesia de hoy, la gente del pasado, no somos interesantes ni importantes. Está bien, excelente, es correcto y es perfecto y está bueno dar oportunidad a la juventud que se desarrolle, que eche a andar su talento, pero también hay talentos que están en las iglesias escondidos, ahí están ocultos, aislados, que no pueden, en que quieran dar una alabanza, predicar, dar un testimonio, para nada. Hoy solo es grupo de alabanza, la danza, y eso es todo, y la palabra de Dios 15, 20 minutos y afuera. Y si ya no alarga el mensaje de la oración, corte, y punto aparte y fuera. Así está la situación hoy en las iglesias. Pero hermanos, que el Señor nos demande, que el Señor demande a cada uno de los que estamos viviendo en esa religiosidad, que eso es ser religioso. Y ahí sí cabe la palabra de religioso, de estar activando cosas, de estar reuniendo concurrentemente, asistiendo a los templos, pero lo demás deja mucho que desear. Están estancados, brillando con la luz del sol como la luna, y bueno, creciendo en orgullo, en vanidad, en prepotencia, en odio, en rencor, en divisiones y tantas cosas, por lo cual la iglesia está pasando por una desolación terrible. Que Dios le bendiga. Seguimos adelante. Y por lo tanto nos es importante, y no es que querramos agredir y ocupar micrófonos o el medio de este programa para poder hablar. Yo tengo que hablar, así como le dijo el profeta al profeta Ezequiel, el Padre Eterno. Así es que el que dice la palabra, el que no hiciere saber al hermano, su sangre demandaré sobre sus cabezas. Así esta iglesia también va a ser demandada por tanto hombre y mujer, por tantas almas, tanto en todas las edades, pereciendo sin conocimiento o aún con conocimiento, pero nuestro deber es predicar, enseñarles, instruir. Y el talento, cuando hay una alabanza que dice, ¿qué hiciste el talento que te di? Así como hizo el Señor cuando repartió los talentos. Al que le dio más, los enterró con el propósito de ganar intereses. Así están hoy las cuentas de los bancos, están crece. Y los miembros de iglesia que tienen capacidad económica
están en la misma situación, haciendo crecer sus cuentas, sus riquezas. Está bien, todos aspiramos a vivir una vida mejor, a vivir bien, a obtener todo lo que nosotros necesitamos, pero la palabra del Señor nos dice que estemos conformes con lo que tenemos, nuestro pan y nuestro abrigo, nuestro techo, y con eso estemos contentos y demos gracias a Dios y procuremos con diligencia que el Señor nos halle haciendo así, como dice un canto y la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa es la obra y la palabra del Señor. Ya es un poco tarde, ahí te dejo el mensaje, que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Continuaremos con la historia de este hombre, otro poquito de la historia de Hitler. Hasta pronto, felicidades, feliz tarde y fin de semana. Fue un verdadero placer. Fue un verdadero placer haberles presentado el programa Odres Nuevos. El vino nuevo se echa en odres nuevos. San Mateo 9:17. Le invitamos a sintonizarnos siempre por este mismo canal, los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Odres Nuevos. Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones.